La doctora Emi Luz Tapia nos hablará de la incidencia de enfermos pediátricos de la dieta sin gluten. La recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, antes que nada, muy buenos días, agradecer al comité organizador por su invitación y esperar cumplir con las expectativas con las que se me ha invitado. El tema del que vamos a hablar y nos vamos a referir hoy es una enfermedad que no es muy conocida en nuestro medio, pero como vamos a ver a través de la exposición, en los últimos años ha ido cobrando una relevancia importante en cuanto al diagnóstico y en cuanto al manejo, y veremos que básicamente el manejo se refiere a lo que es el tipo de alimento y la nutrición. Entonces, para empezar, vamos a empezar definiendo lo que es la enfermedad celíaca. La vamos a presentar para que ustedes la conozcan y podamos establecer cómo hacemos el tratamiento. La primera, por favor. La enfermedad celíaca básicamente es una enfermedad que vamos a iniciar diciendo que es una enfermedad crónica. Es una enfermedad que una vez que se inicia no se cura. Es una enfermedad que transcurre a través del tiempo y se caracteriza por la presencia de inflamación en el intestino delgado. La siguiente, el origen y la base de la enfermedad es un problema de autoinmunidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestro propio organismo, a través de nuestras defensas, que son los anticuerpos, por ciertos mecanismos patológicos alterados, empiezan a agredir nuestro mismo organismo, las células de la mucosa del intestino delgado. Por eso la llamamos una enfermedad de tipo autoinmune. Siguiente, tiene además la predisposición genética. ¿Qué quiere decir esto? Que no cualquier persona puede desarrollar la enfermedad celíaca. Para desarrollar la enfermedad celíaca, esta se debe desarrollar sobre un terreno predispuesto, que está conformado por la presencia de antígenos de histocompatibilidad en nuestros cromosomas, que son los antígenos de histocompatibilidad DQ2 y DQ8. Entonces, cualquier persona que tenga estos antígenos en su organismo puede a futuro desencadenar o presentar una enfermedad celíaca. Acá vemos que no toda, la siguiente por favor, no toda la población podrá desarrollar, sobre un 100% de la población general, un 20 a 25% de la población presenta esta característica cromosómica, esta característica genética. Y de este 20 a 25%, solo un 1% es el que va a ir a desarrollar la enfermedad celíaca. Siguiente. Y esta predisposición, esta autoinmunidad, finalmente determina que haya una respuesta inmune al gluten. O sea, nuestros mecanismos defensivos producen agresión por la presencia del gluten en los diferentes alimentos. La siguiente. Acá tenemos los alimentos implicados con el gluten. Son los alimentos principales, no obviamente los únicos, entre los cuales vamos a encontrar el trigo, uno de los más usados a través de la harina. Tenemos también la cebada, tenemos el centeno, y también se ha implicado, aunque no está totalmente aceptado, la implicancia de la avena como factor determinante de la enfermedad celíaca, generalmente relacionada con una contaminación de los productos de avena con productos, sobre todo de trigo, cuando se elabora y se procesa la misma. La siguiente. Y veremos que la característica de la enfermedad celíaca es que la clínica es variada, heterogénea, tiene múltiples síntomas, desde lo que podemos encontrar la presencia de un cabello frágil, problemas de piel y hasta problemas de osteopenia o osteoporosis. Entonces, sus características clínicas son múltiples y, como iremos viendo a través de la presentación, esto mismo dificulta la realización del diagnóstico,
Antes de llegar a un diagnóstico adecuado, a veces puede transcurrir muchos años cuando empiezan los síntomas hasta que decimos este paciente es portador de enfermedad celíaca. Siguiente. En cuanto a la epidemiología misma, veremos que a nivel mundial actualmente se habla de una prevalencia de 0.75 a 1% de la población mundial que tiene la enfermedad celíaca, ¿no? Esta es una prevalencia alta y como veremos posteriormente esto se ha ido incrementando en los últimos años. Siguiente. La relación siempre está a favor de la mujer en relación al varón. Se dice que hay más o menos 2 a 3 mujeres que padecen enfermedad celíaca por cada varón que la padece. Siguiente. Y también la edad es indistinta. La enfermedad celíaca se puede presentar desde un niño recién nacido hasta un anciano, con un pico en la edad por encima de los 5 años hasta los 60 años. Siguiente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en grupos de riesgo esta prevalencia, esta frecuencia aumenta en forma importante, llegando al 4.5%. O sea, de los grupos de riesgo que son los familiares de los que ya tienen enfermedad celíaca o de las personas en las que se ha comprobado la presencia de los antígenos de histocompatibilidad que habíamos hablado, la prevalencia de esta enfermedad aumenta a 4.5, 4 personas por cada 100 personas que están en el grupo de riesgo. La siguiente. En la población general se ha hecho estudios, o sea, una población que no presenta síntomas, sin ningún factor llamativo, y se ha visto que hay un 1.2% de seropositividad positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que las pruebas serológicas que utilizamos para hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca está presente en la población en general sin necesidad de que este paciente esté cursando con la enfermedad. Siguiente. Y veremos que también en la enfermedad celíaca la mortalidad en relación a la población en general está incrementada, con una mortalidad 2 veces mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente o el grupo que tenga enfermedad celíaca tiene el doble de riesgo de morir que en la población normal que no la porta. Esto generalmente está relacionado, como veremos después, con las enfermedades autoinmunes asociadas a la enfermedad celíaca, porque la enfermedad celíaca generalmente no viene sola, viene asociada a otras patologías. Siguiente. Y este es otro factor que hay que recalcar en la epidemiología. Si ustedes ven acá la torta, que son el total de los pacientes con enfermedad celíaca. De este total, solo el 10 a 20% de los pacientes están diagnosticados, o sea, son los que sabemos que tienen, confirmados que tienen. El resto está dentro del grupo de pacientes con patología inespecífica, síntomas de molestias, a los que no se ha llegado a hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca. Siguiente. Vemos que así ha evolucionado desde 1950, donde encontrábamos un 0.9% por cada 100.000 habitantes, al 2001 de 9.2 enfermos de enfermedad celíaca por cada 100.000 habitantes, a la actualidad, donde encontramos en los países con más frecuencia a 1 por cada 100 habitantes. Siguiente. Vamos a hablar un poco de la clínica, que es lo importante que conozcamos. A veces muchos de nosotros quizás no vamos a hacer el diagnóstico, pero podemos darnos cuenta que tenemos algunos de estos síntomas que a veces nos molestan y nadie ha sabido decirnos por qué. En la clínica, la siguiente, es importante saber que solamente los pacientes de la forma clásica son los que tienen una sintomatología florida. Hay un grupo que tiene síntomas muy inespecíficos y que no están diagnosticados, y el grupo latente o potencial, que pueden ser los que a futuro desarrollen, pero que por el momento no tienen enfermedad celíaca. Siguiente. Aquí vemos la diferente presencia de síntomas en las diferentes etapas de la vida. Veremos que en la infancia, por ejemplo, los datos más llamativos son los datos gastrointestinales, que son vómitos, diarrea, náuseas,
falta de apetito, pérdida de fuerza, hinchazón de la barriguita, que es un síntoma que a veces se presenta con mucha frecuencia. Podemos tener en los niños la caída del pelo o el pelo muy frágil, la falta de desarrollo de la musculatura, niños pequeños que no crecen de acorde a su edad, niños introvertidos, con alteración de su estado de humor, de su relación con el entorno. Pueden tener niños con anemia no explicada, pueden formarse incluso problemas de hematoma, defectos en el esmalte dental y estatura corta. En la adolescencia, cuando ya la enfermedad se desarrolla, cuando estamos en adolescencia, podemos tener con mucha más frecuencia la anemia, con déficit de los glóbulos rojos, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, presencia de meteorismo, que es la presencia de gases en la barriguita, mucha flatulencia, enfermedades como la estomatitis con fuegos en la boca, inflamación de la boca, también déficit de crecimiento, enfermedades de la piel, dolor de cabeza, puede haber retardo en el desarrollo de la pubertad y la primera regla en las mujeres puede ser tardía. Eso se caracteriza por la clínica de la enfermedad celíaca en la adolescencia. En el adulto también tenemos diarrea como un factor importante, tenemos también la presencia de distensión abdominal como otro factor relevante en la enfermedad, cambios de comportamiento, pérdida de peso, disminución del apetito, y aquí ya se empiezan a presentar en el adulto las enfermedades asociadas frecuentes, como por ejemplo la dermatitis herpetiforme, que es una enfermedad que va asociada a la enfermedad celíaca, la presencia de la osteoporosis por alteración a nivel del hueso, como veremos, que puede llevar incluso a fracturas. Puede haber abortos repetitivos en la mujer, ¿no?, que a veces uno busca la causa y no la encuentra. Puede haber infertilidad, pueden llegar a casos graves como convulsiones, migrañas y alteraciones a nivel cardíaco. Siguiente. Acá vemos una serie de esquemas de los diferentes síntomas que son los más frecuentes: dolor abdominal, hinchazón, diarrea, alteración de la conducta en los niños, dolor de cabeza, hinchazón de la barriguita en los bebés. Siguiente. Y vemos que sobre todo hay una diferenciación entre los síntomas entre el adulto y el niño, ¿no?, donde resaltan las alteraciones de conducta en los niños, porque muchas veces el niño no se puede expresar, no puede manifestar, y sus síntomas se altera su conducta para demostrar su molestia. Siguiente. Y fisiopatológicamente, muy cortito, porque yo sé que no es el tema del momento, vemos que el factor principal desencadenante es el gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten es una proteína componente de algunos cereales que está formado por dos fracciones, la glutamina y la prolamina, que forman la gliadina. Esta gliadina es la que actúa a nivel del intestino delgado, desencadenando una cadena de autoinmunidad que va a conducir a la inflamación crónica, que es la base de la enfermedad. Siguiente. Y aquí vemos en qué termina la inflamación crónica. La inflamación crónica nos lleva, después de una serie de pasos y de efectos fisiopatológicos, a una alteración a nivel de las vellosidades del intestino delgado. Este es un esquema de la mucosa normal del intestino delgado, donde vemos las microvellosidades grandes, bien desarrolladas, pero después de sufrir mucho tiempo de una enfermedad celíaca, podemos llegar a este estado donde las vellosidades disminuyen. ¿Y qué efectos tendrá esta disminución de las vellosidades, esta atrofia de las vellosidades? Nos altera la función del intestino, sobre todo de absorción de nutrientes. Aquí vemos una imagen patológica ya después del uso del microscopio, y aquí vemos el intestino delgado durante una endoscopía digestiva. La siguiente, por favor. Aquí vemos el resultado final de esta atrofia vellositaria: el déficit de absorción de glúcidos, de los lípidos, de proteínas, aminoácidos y todo lo que se relaciona con la alimentación, donde estamos las vitaminas, oligoelementos, etc. Siguiente, por favor. Tenemos déficit de hierro, tenemos déficit de calcio, folatos,
vitaminas. Siguiente. Tenemos también otro factor importante en el desarrollo de estas enfermedades, que son los factores ambientales. ¿Cuándo empieza sobre un terreno predispuesto la posibilidad de desarrollo? ¿Cuándo comienza la posibilidad de desarrollar la enfermedad? Se habla de que la lactancia materna es un protector para la enfermedad. O sea, mientras el bebé lacta, es menos probable que el niño desarrolle la enfermedad celíaca. Sin embargo, desde el momento en que introducimos el gluten, la presencia de infecciones intestinales, cirugías abdominales o viajes pueden desencadenar la presencia de los síntomas de la enfermedad. La siguiente, por favor. Aquí vemos un efecto de lo que es el déficit de absorción de calcio, por ejemplo. Acá vemos en un paciente normal un corte del hueso donde las trabéculas son densas y pobladas, mientras que en un paciente con enfermedad celíaca estas trabéculas se vuelven dispersas y débiles, lo que favorece la posibilidad de osteoporosis y posteriormente la posibilidad de fractura. Siguiente. Muy bien, ahora ya sabemos más o menos qué síntomas tienen, cuál es la epidemiología y cuál es la razón de la enfermedad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico nosotros? El diagnóstico es difícil porque es una enfermedad difícil de reconocer. ¿Por qué? Porque su clínica, como hemos visto, es variable, la diferente intensidad de los síntomas de paciente a paciente y en muchos casos los pacientes son asintomáticos. Nunca antes de hacer un diagnóstico certero se debe indicar la suspensión de la dieta con gluten. Siempre tenemos que tener el diagnóstico hecho antes de recomendar al paciente el suspender el gluten en la dieta. ¿A quiénes estudiamos en estos casos? Pacientes con síntomas o signos que nos hagan sospechar de enfermedad celíaca y grupos de riesgo, que son los familiares del primer grado y los pacientes que tienen enfermedades que son frecuentemente asociadas a enfermedad celíaca. Siguiente. Las pruebas diagnósticas son serológicas, aquí las conocemos, estas tres últimas son las que se utilizan actualmente. La tercera, la 3, es la que con mayor frecuencia utilizamos en el diagnóstico. La positividad para esta prueba nos habla de la presencia de enfermedad celíaca. Siguiente. Y este es el patrón de oro. Nosotros tenemos que hacer una biopsia a nivel del duodeno o del yeyuno, que son partes del intestino delgado. Hacemos una endoscopía, llegamos hasta el duodeno y tomamos una biopsia. Y la mandamos a analizar por patología, por microscopía, la siguiente. Y a través de eso veremos la presencia de alteraciones a nivel del intestino, a nivel de la mucosa del intestino delgado, haciendo la diferenciación de una mucosa normal con diferentes grados de alteración en la enfermedad celíaca, pasando por una infiltración, una hiperplasia y finalmente una atrofia velocitaria hasta la atrofia total tipo 13, donde obviamente los déficits de absorción serán absolutos. La siguiente. Aquí vemos otras muestras de lo que son las biopsias normales y las biopsias patológicas. La siguiente. Y aquí vemos la patología de la que habíamos hablado, que muchas veces el paciente se muere por la patología asociada, que son todo lo que se refiere a las enfermedades autoinmunes, por ejemplo a la diabetes mellitus tipo 1 en los niños, en las personas jóvenes, que se asocia, problemas de tiroides, enfermedades de inflamación intestinal, lupus eritematoso que ustedes han debido oír, problemas de hepatitis crónica, artritis reumatoide, vitiligo cuando las manchas blancas en la piel aparecen, etcétera. Siguiente. Trastornos neurológicos o psiquiátricos tan importantes como por ejemplo la epilepsia y la esquizofrenia, que pueden ir asociados a la enfermedad celíaca. Siguiente. Asociación, por ejemplo, con enfermedades congénitas como el síndrome de Down, el síndrome de Turner,
problemas de diarrea crónica con la colitis microscópica, la fibromialgia, que es una enfermedad donde hay un dolor muscular generalizado sin explicación aparente, el síndrome de fatiga crónica, donde el paciente tiene un cansancio crónico sin explicación alguna, la siguiente. Y ya pasamos a lo que es el tratamiento, que es la parte que probablemente nos interese más ahora, donde la base está en la ausencia del gluten en la dieta. Siguiente. El tratamiento básico de la enfermedad celíaca no está dado por medicamentos, no está dado por vacunas, no está dado por trasplantes, nada. La base del tratamiento es el retirar la molécula que es la que hace daño, que es el gluten, de la dieta del paciente. La siguiente. Las recomendaciones para ese tratamiento es que la ausencia de gluten tiene que ser absoluta. O sea, no es que podamos comer un poquito y otros días sí, un día no. No, el gluten tiene que estar ausente en la totalidad de los alimentos que el paciente celíaco consuma, lo cual puede llevarnos a lo largo del tiempo a una remisión completa de la clínica. Quiere decir que si hacemos una dieta buena, en el futuro, unos 6 meses por lo menos, el paciente puede estar sin molestias de ningún tipo. También a nivel patológico, o sea, histopatológico, la revisión, la atrofia velocitaria que habíamos visto puede revertir con una dieta libre de gluten y por lo tanto las pruebas de diagnóstico negativizarán, se normalizarán. Sin embargo, hay que recalcar que en este grupo de enfermedad celíaca hay un grupo de los pacientes no respondedores, que no es grande, llega a 1 a 2%, pero que sin embargo, pese a sacar el gluten de la dieta, pueden continuar con las molestias de la enfermedad. Y una recomendación importante en la cual ustedes participan mucho, cuando se hace una dieta libre de gluten, hay que cuidar de irse al extremo y que el paciente pueda llegar a una desnutrición. La siguiente, por favor. ¿Qué alternativas de cereales tenemos nosotros para el tratamiento en una dieta libre de gluten? Siguiente. El amaranto. El amaranto, este producto conocido ya por los aztecas, evidentemente es un producto libre de gluten que tiene alto contenido proteínico, hierro, calcio. Tenemos el arroz integral, que también es libre de gluten y que tiene un alto contenido de vitamina B. Siguiente. La harina de maíz, también conocido como sémola o polenta, por ejemplo en Argentina, es una fuente rica de hidratos de carbono complejos, alto en vitaminas B y alto en hierro. Siguiente. El mijo, también libre de gluten, con alto contenido de proteínas, alto contenido de magnesio, rico en vitamina B, alto en fósforo. Siguiente. La quinoa, que es también libre de gluten, tiene un alto contenido proteico, tiene todas las proteínas esenciales, que son proteínas que no se producen a nivel del organismo, entonces es una característica importante de la quinoa, que aunque no es un cereal mismo, es conocido como un pseudo cereal, es rico en vitamina E, tiene un alto contenido de hierro, alto contenido de fósforo, siguiente, alto contenido de magnesio, alto contenido de cobre, de zinc y un alto contenido de fibra. Siguiente. Y finalmente el sorgo, que también es un cereal libre de gluten con contenido de antocianinas. Las antocianinas son antioxidantes, los famosos antioxidantes en gran cantidad, contenido de vitamina B, potasio, hierro y fibra. Siguiente. Y otros que, digamos, yo personalmente no los he conocido, pero los nombran dentro de todo lo que son las alternativas de los cereales, el té y el trigo sarraceno o alforfón. Siguiente. Acá vemos que, por ejemplo, las harinas libres de gluten tienen un importante contenido de fibra, que es
Ustedes saben que se recomienda en general en todas las personas un consumo entre 30 y 40 gramos de fibra diario para regularizar y mantener una función intestinal adecuada, lo cual incluso disminuye, se ha visto, la frecuencia de cáncer de colon. Entonces es importante el aporte de fibra que debemos dar a nuestro organismo. Y vemos que estos cereales alternativos tienen contenido alto de fibra. Vemos que por cada 100 gramos de fibra, por cada 100 gramos de una taza, digamos, de la harina libre de gluten, tenemos 12 gramos de fibra en el amaranto, 32 gramos en la linaza, por ejemplo, y la quinoa 8 gramos, ¿no? Y en la avena también con 12 gramos, que es un alto contenido de fibra. La siguiente. Cuidado, esto para hacerles recordar que hay otros cereales que también tienen gluten fuera de los que ya hemos recordado. O sea, los que hemos recordado son el trigo, la cebada, el centeno y la avena, que está mezclada sobre todo con residuos de los anteriores. El triticale, por ejemplo, es otro cereal que contiene gluten. Y muchos de estos productos que nosotros podemos creerlos inocuos, galletas, magdalenas, pan, bizcochos, tienen contenido de gluten y pueden hacer que la enfermedad persista por mucho tiempo. Siguiente. Aquí tenemos un recuento de los alimentos que tienen gluten, todos los alimentos que contienen harinas de estos productos, por ejemplo, tenemos bollos, pasteles, galletas, pastas. No se olviden que las pastas también tienen algunos contenidos de sémola de trigo. Las bebidas malteadas, que son en base de cebada, por ejemplo, las cervezas, tenemos entre las fermentadas y destiladas. Entonces hay que tener cuidado con estos, que también podemos quitar el alimento, pero podemos seguir consumiendo bebidas que tengan contenido de gluten. Siguiente. Estos son otros alimentos que pueden o no pueden tener, que también hay que tener cuidado y hay que revisar cuando uno compra uno de estos alimentos, la composición. Los embutidos, como por ejemplo el chorizo o la morcilla, pueden tener gluten. Productos como por ejemplo los patés pueden tener gluten. Yogures, sobre todo los que tienen trocitos de fruta. Quesos, conservas de carnes como conservantes pueden llevar gluten. Como espesantes, las salsas también pueden llevar gluten. Los caramelos y las famosas gomitas también pueden tener gluten. Algunos sucedáneos del café y bebidas de máquina pueden tener gluten. Frutos secos y tostados, helados, los parientes del chocolate y los colorantes alimentarios pueden tener gluten. Entonces hay que tener cuidado con estos alimentos y revisarlos con cuidado. Siguiente. Y para terminar, aquí vemos un mapa mundi y vemos la frecuencia en rojo de todos los países donde existe diagnosticada la enfermedad celíaca. Vemos prevalencias tan bajas como en Brasil del 0.2 al 0.6%, a tan altas como Finlandia y Suecia, que llegan al 3%, ¿no? Vemos que nadie está libre en ninguno de los hemisferios. Sin embargo, cabe recalcar que en este mapa mundi es un mapa parcial, porque hay países como el nuestro, por ejemplo, que no tenemos estadísticas de lo que es la epidemiología o de la prevalencia de la incidencia de la enfermedad celíaca. Como experiencia, nosotros sabemos que tenemos enfermedad celíaca, pero muchos de ellos no están diagnosticados. Siguiente, por favor. Y esto para terminar, este es un símbolo más popular de lo que significa el alimento sin gluten. Sin trigo, avena, centeno ni cebada. Y si vemos esta marca, quiere decir que el paciente celíaco no puede consumir este alimento. Siguiente. Muchas gracias por su atención. Espero que esta exposición les sirva un poco en lo que se refiere a esta enfermedad y a la posibilidad de ustedes de ayudar a la población. Muchas gracias a la doctora Emi.
Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Las personas que quieran realizar su pregunta, levanten la mano y por favor párense para que las azafatas les pasen el micrófono. Buenos días. Son dos pequeñas preguntas que yo tengo, por favor. La primera, usted citó a un vegetal que yo no conozco, primera vez que lo escucho, y que se llama garfaba, escrito ahí, garfaba. No lo conozco, si pudiera explicarnos un poquito, por favor, qué es. Como le digo, hay muchos cereales nombrados dentro de lo que es el conocimiento de los cereales, por ejemplo, la espelta, el triticale, que nosotros en nuestro medio no los manejamos, ¿no es cierto? Algunos son cereales, otros son pseudocereales, o sea, son legumbres o hortalizas que pasan como cereales, como por ejemplo la quinoa. Esos no los tenemos en nuestro medio, en algunos otros medios son muy conocidos, ¿no es cierto? Y en esos medios tenemos la posibilidad de disponer de ellos. Acá no, por ejemplo, el té o el trigo sarraceno, personalmente yo no lo conozco. Quizá ustedes, más en el ámbito de los alimentos, sí puedan conocerlos más, ¿no? Pero hay algunos que, muchos de estos estudios en base a los cuales he hecho la presentación, son estudios del exterior, no son estudios nacionales, porque desgraciadamente en nuestro país se estudia poco y tenemos pocos estudios. Sí, se han hecho algunos estudios, por ejemplo, de la quinoa, ¿no? Que es uno de los elementos que más se ha estudiado en el último tiempo. Gracias. Y la siguiente pregunta, en una tabla estadística que usted colocó al final con la incidencia de las enfermedades celíacas en el mundo, habían cifras bastante bajas en todos los países, a excepción de Sahara Occidental, que tenía un 5,6, mientras los otros tenían 0,2, llegaban hasta 1%. ¿Cuál es la razón de que en el Sahara Occidental exista de que se dispare a ese nivel? Gracias. Para explicar estos resultados, lo primero que hay que tomar en cuenta que la enfermedad celíaca tiene tres ámbitos, tres determinantes básicos. Uno es la genética, donde uno tiene una predisposición. Dos es la presencia medioambiental, donde tenemos el gluten como alimento principal. Y tres son los factores desencadenantes. Aparentemente en estos países es donde hay mayor consumo de cereales, por ejemplo, y hay mayor presencia de los antígenos de histocompatibilidad relacionados con el desarrollo de la enfermedad celíaca, ¿no? Los antígenos de histocompatibilidad que los habíamos citado. Es por eso que en estos lugares el consumo se hace con mayor frecuencia de todo lo que son los cereales, entonces tienen mayor prevalencia de la enfermedad.